Bendecimos la vida de nuestro hermano Marcelo. Amén. Y yo te desafío también a vos, que si tenés un llamado, si tenés una tarea que hacer, que puedas echarle mano. Amén. Y seguimos por más, seguimos formando más predicadores, más personas que quieran compartir lo que Dios le pone en su corazón. Amén. Bien, quiero invitarte que puedas abrir tu Biblia en el libro de Mateos, capítulo 5. Mientras ustedes la buscan, quiero darle la bienvenida a Micaela, que nos visita por primera vez, junto con su hija Zoe. Mica, Dios te bendiga, bendiciones. Le damos gracias a Dios por tu vida. No sé si conoces al Señor o la primera vez que venía a una iglesia. ¿La primera vez? Ah, bueno, Dios te bendiga. Y deseamos que lo que viniste a buscar de parte de Dios te lo puedas llevar. Bendigo a todas esas personas que no saludé por allá en el fondo, acá en el medio. Dios me los bendiga. Los amo en el Señor. Y mi pregunta es la siguiente: ¿estás preparado para lo que Dios tiene también para tu vida? Porque ya te dio, pero un poquito más. ¿Estás preparado? Amén. Bien. Le damos gracias al Señor. Cuando Marce hablaba, la verdad que el causante de que me compartió el Evangelio fue mi papá. Y fue un privilegio para mí. Muchas veces no lo entendía. Era chico, pero le doy gracias a Dios, porque Él fue el causante que hoy esté en la casa del Señor. Y previamente a eso, había una promesa sobre mi familia, sobre mi apellido. Un pastor, hace muchos años atrás, que tuve el privilegio de conocerlo. Una historia que siempre me contaba mi papá y me decía, yo cuando era chiquitito, dice, como los gemes. Dice, estamos los 3 hermanos reunidos en la calle. Y un día vino un pastor y se me acercó y me soltó una palabra a los 3. Y nunca se me borró, me dijo mi papá. Y me dijo, ustedes serán siervos de Dios. Y dice, yo era pequeño y no entendía nada. Y pasaron los años y yo conocí al Señor. Y bajo esa promesa, yo estoy acá. Bajo esa promesa, mis hijos están en el camino del Señor. Así que le doy gracias al Señor. Amén. Dios es bueno. Bien, compartimos Mateo 5 del 1 al 12. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, aguárdame un segundito, lo vamos a leer bien. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hablaba Jesús. Y dice del 2: y abrieron su boca y les enseñaba diciendo. ¿Estás dispuesto a que Dios te enseñe? ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Bien. Y dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero también bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué lindo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal en contra de ustedes, mintiendo. Cuando llegue ese momento, gócense y alégrense, porque sus galardones es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Bendito Dios y glorioso. Qué lindo que es su palabra. ¿Saben que me quiero detener en algo? Dicen aquellos que estudian la Escritura que Jesús suba al monte, como dice, y que la gente lo seguía, la multitud lo seguía. Y dice que aproximadamente estuvieron entre unas 8 y 10 horas. Y en ese transcurso, el Señor cita todas estas bienaventuranzas. Y saben que cuando el Señor dice bienaventurado,
La palabra bienaventurado, ¿saben que tiene un significado? La palabra bienaventurado. Cuando uno dice, qué bienaventurado eres, lo que significa es que eres una persona dichosa, que eres una persona feliz, que te califica y que tenés la cualidad de ser digno de felicidad. Cuando el Señor te dice bienaventurado, o alguien te dice bienaventurado, te está diciendo sos digno de ser feliz. Y hoy yo les digo a ustedes bienaventurados, porque son dignos de ser felices. Y eso es la palabra bienaventurado. Y la Escritura habla de 9 bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu, los que lloran, los mansos, el que tiene hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los que son pacificadores, los que padecen persecuciones, también son bienaventurados. Y los que son vituperados y perseguidos, esos también son dichos de felicidad. Y Jesús comienza a darnos los puntos importantes de todo cristiano que tiene que vivir acá en la tierra y que tenemos que tener en nuestro corazón. ¿Para qué? Para heredar el reino de los cielos, para estar en su presencia. En otras palabras, iglesia, si usted logra vivir en estas nuevas bienaventuranzas a lo largo de tu vida, el Señor lo que te está diciendo, el cielo está garantizado. Hay herencia. En otras palabras. Y el deseo de compartir estos puntos, la verdad que es muy enriquecedor para cada uno de nosotros, de compartir lo importante y la profundidad que tiene estas 9 bienaventuranzas. Pero yo quiero detenerme en la primera. Quiero hacer hincapié en la primera y hablar sobre eso, donde el Señor dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como hoy le decía, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, digno de esa felicidad. Pero también otras palabras, el pobre de espíritu es digno de esa felicidad. Porque la Escritura dice, bienaventurado, ¿quién? El que es pobre de espíritu. O sea, dichoso de feliz aquella persona que sea pobre de espíritu. Pero, ¿qué quiere decir pobre de espíritu? ¿Qué es lo que te viene a tu corazón y al mío cuando el Señor te dice, sos feliz aquel que es pobre de espíritu? Dice la Escritura en el libro de Isaías 66, 1 y 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra les he estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar donde yo he de reposar? Y el verso 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora vamos al 3, Santi. En otras palabras, lo que el Señor te está diciendo acá, y lo que me está diciendo a través del profeta Isaías, es decir, pueblo amado, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer por mí? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer por mí que yo ya no haya hecho por ustedes? Los cielos y la tierra, todo lo que existe en ella, fue creado por mí, diría Dios en estos pasajes que vimos. Mi mano hizo todas estas cosas. Todo es mío, dice Isaías. Pero ¿qué me harán ustedes? ¿Qué me darán ustedes a mí? Que yo no tenga en abundancia. Eso es lo que está diciendo Isaías. Pueblo, todo lo tengo y todo lo tengo en abundancia. ¿Qué me pueden dar a mí que yo no me falte? Y acá donde está la respuesta. Verso 3. El Señor mismo hablando a través de la boca del profeta Isaías. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén.
En otras palabras, lo que Dios quiere decir: todo lo hice, todo es mío, pero pondré atención en aquel que es pobre de espíritu y es humilde y tiembla ante mi palabra cuando yo hablo. A ese yo le presto atención, yo pongo mis ojos. O sea que cuando Dios habla, hay que hacer reverencia y creer lo que Él habla y ejecutar lo que Él nos dice. En otras palabras. Pero volviendo al tema, ¿qué significa pobre? ¿Qué significa la palabra pobre? La palabra pobre es alguien que carece de recursos, que por sí solo no se puede sostener, que necesita la ayuda de otro, que depende de lo que alguien le pueda dar algo, que alguien le pueda dar o impartir algo. Eso significa la palabra pobre. Hay diferentes pobres en la vida, ¿sabían? Hay personas que son pobres por escasez del dinero. Hay personas que son pobres en el amor. Hay personas que son pobres en conocimiento. Hay personas que son pobres en salud. Y hay diferentes clases de pobres. Pero tanto Isaías como Jesús dice la palabra pobre de espíritu. Eso es totalmente diferente. Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando Jesús dice pobre de espíritu, no se refiere a una pobreza física o material. De eso no está hablando. Y el mensaje no es de hablar de eso en esta noche. Él dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Y los pobres de espíritu son aquellos que son faltos de recurso espiritual y que reconocen que depende de Dios para todas las cosas. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que entienden, mejor dicho, que necesitan ser amamantados por Dios y sostenidos por Dios, que por su gracia y por su voluntad necesitan vivir bajo eso. Ese es el pobre de espíritu. El pobre de espíritu es esa persona que depende de Dios. Es esa persona que no tiene recursos propios, sino que de continuo y las 24 horas necesita depender de Dios. El pobre de espíritu reconoce que por sí mismo no podrá avanzar en la vida, que ni aún alcanzar los sueños o metas que tiene, porque si sabe que si Dios no interviene, nada podrá concretar o cumplir. El pobre de espíritu es aquel que de continuo necesitamos la ayuda y los recursos del cielo para vivir. El pobre de espíritu es alguien que siempre necesita de Dios, que depende de Dios aún en todas las áreas de su vida. Yo necesito de esto. Yo necesito depender de Dios siempre. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando estamos sin Dios. Es quien está desprovisto en toda virtud y reconoce su pobreza total ante Dios. Y se refiere a la profunda humildad cuando dice pobre de espíritu, que se reconoce la absoluta dependencia que tiene con Dios. El pobre de espíritu es el que depende de Dios en todas las cosas de la vida. Un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, no tengo recursos para mi familia, pero sé que tú me vas a prosperar. Un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, ayúdame aún a criar a mis hijos conforme a lo que dice tu palabra y no conforme a lo que yo quiero. Un pobre de espíritu es aquel que depende de Dios en todas las cosas. Pero un pobre de espíritu es aquel que, a pesar que lo tiene todo y nada le falta, dice: Señor, ayúdame a manejar lo que tú me has dado.
Ayúdame a ser buen administrador de todo lo que has puesto en mis manos. Ese es un pobre de espíritu. No solamente que te falte, sino que el día que seas bendecido y lo tengas en abundancia, puedas seguir dependiendo del cielo cómo manejar la abundancia que Dios te ha dado. Ese es un pobre de espíritu. Y yo necesito aprender de esto. Y necesito y examino mi vida y necesito cada día ser pobre en espíritu. Porque me conviene, porque voy a ser bienaventurado. El humilde es pobre de espíritu. Isaías dice: atenderé al pobre y humilde de espíritu. Una persona que es pobre de espíritu, lo primero que se le refleja en su ser, en su diario andar y su forma de caminar y hablar es la humildad. La humildad que tiene adentro. La humildad que Dios ha depositado dentro suyo. Tú quizás lo ves a las personas y podés percibir si realmente esa persona camina en humildad o en una falsa humildad. David decía así en el Salmo 34: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, porque cercano está Jehová, escucha esto, a los quebrantados de corazón, y salva al contristo de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará tu Dios. David entendía el secreto de ser humilde y de tener un espíritu quebrantado y de ser un pobre de espíritu. Él dependía absolutamente de Dios. ¿Puedes entender este contexto? Te hablo de un rey que nada le faltaba. Te hablo de una persona que tenía muchas personas que lo podían aconsejar cómo gobernar una nación. Te hablo de una persona que no iba a trabajar. Te hablo de una persona que era abundancia los recursos que tenía. Pero entendía, a pesar de todo eso, que tenía que ser humilde y depender de Dios, aún para gobernar. No importa cuánto tengas, no importa en qué posición te ponga Dios, o no importa en la sociedad en qué posición estés, necesitas tener un corazón humilde, necesitas ser pobre de espíritu y depender del cielo. Yo lo necesito. Entonces, un ejemplo: Señor, voy a predicar. Necesito que tú me digas qué es lo que necesita el pueblo. ¿Cuál es el alimento que tú le quieres dar a tu pueblo? Que en todo tiempo se reconoce. Señor, tú me diste esta tarea para hacer y no me siento capaz de hacerla. Pero aún con eso, Señor, yo quiero aprender a hacerla. Ese es un pobre de espíritu. Hay momentos que vamos a perder cosas, iglesia. Hay momentos que en la vida vamos a perder cosas para aprender a ser pobres de espíritu. Hay momentos en la vida donde otros quizás se van a alejar, donde relaciones se van a cortar, donde vínculos, cosas que tienes vas a perder. Pero es necesario tener autoindependencia de Dios. Ser dependiente absoluto de Dios. Personas que tienen quizás su negocio, su trabajo, y ponen su confianza en la empresa, en el negocio, y su corazón lo terminan poniendo ahí. El día que pierdas eso, lo pierdes todo. ¿Por qué, pastor? Porque pusiste tu tesoro, tu confianza y tu corazón en eso, cuando lo tienes que poner en Dios. Esas personas a lo largo de la vida terminan de depender de Dios para ser autoindependiente. Nunca caigamos en este descrédito. Nunca caigas en la capacidad que tienes en tus manos. Nunca caigas en la confianza de la fuerza de tu vigor. Que tu confianza siempre esté puesta en Él. En Él. No confíes en el dinero que puedas tener en el bolsillo o en el banco.
No confíes en los recursos que puedas llegar a tener, porque el día que lo haces dejas de confiar en Dios para confiar en lo material. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, disfruta de lo que Dios te ha bendecido, pero que tu confianza nunca esté depositada en eso, sino en Él. Pero la palabra dice que esa clase de personas no heredan el reino de los cielos. ¿Y saben por qué? Porque no están poniendo su confianza ni su fuerza absoluta en Dios, sino que la depositan en lo que tienen. Así que si por algún momento de la vida, alguna circunstancia de la vida, pierdes algo, recapacita si tu confianza estuvo puesta en eso o estuvo puesta en Dios. Así que si Dios lo bendice y lo hace en abundancia, tu confianza siempre tiene que estar puesta en Él y no en lo que tengamos. Aprendamos siempre a depender de Dios, iglesia. Ser pobre de espíritu, ser humilde de espíritu, porque al fin Él es aquel que todo lo da. Él es aquel que nos bendice. Porque al fin de los tiempos, el que no tiene necesita depender de Él, como el que tiene necesita seguir dependiendo de Él. La humildad va de la mano con el pobre de espíritu. Ser humilde de espíritu. El Salmo 51:16 nos dice lo siguiente: porque no quiero sacrificios que yo daría, porque no quieres sacrificios, mejor dicho, que yo daría, no quieres holocaustos. Y verso 17, anótalo: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contristo y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios de vos. Eso es lo que Dios busca de mí. Un corazón quebrantado delante de su presencia. Ese es un pobre de espíritu. Contristo y humillado. Y dice el Señor, te da la promesa: yo no lo desprecio. Mi pregunta es: ¿quieres fluir en Dios? Si lo anhelas, esta tiene que ser tu condición. Dios no busca sacrificios de un animal, Dios no busca sacrificios de cualquier cosa. Dios lo que busca es un espíritu quebrantado, un corazón contristo y humillado, porque el Señor te da la garantía que Él no lo desprecia. Gloria a Dios por eso. Y David entendía que para Dios había algo más grande que ofrecer holocausto. Había algo más grande que matar un animal y ofrecerle un sacrificio. Para Dios lo más importante era un corazón quebrantado delante de Él. Ese es un pobre de espíritu. ¿Cuál es el sacrificio que dice David que Dios recibe y que realmente le gusta? El espíritu quebrantado. Esto es lo que a Dios le agrada. El que reconoce sus errores, el que reconoce sus fallas, el que dice: Señor, sin ti no puedo vivir. El que reconoce sus debilidades, ese es síntoma que tiene un corazón quebrantado. Es síntoma que hay humildad, que es un pobre de espíritu. Esto es como la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo con mucha arrogancia, y me imagino yo que también con un poco de altivez, decía: gracias, Padre, porque yo diezmo, yo ofrendo, yo guardo los mandamientos. Pero el publicano, dice la Escritura, que se golpeaba el pecho: yo no merezco ni mirar al cielo, decía. Y decía: Señor, sé propicio de mí, a mis pecados, y perdóname. Y Jesús dijo que era más justificado este publicano que pidió perdón que por aquel fariseo, que pensaba que por diezmar y ofrendar y guardar iba a ser perdonado. Yo creo que hoy la enseñanza de hoy es tener ese corazón, que a pesar que le hayamos fallado a Dios,
reconocernos delante de Dios. El publicano dice que ni siquiera se animaba a mirar el cielo. Miraría para abajo, se golpearía el pecho y diría: Señor, perdona mis pecados. Perdona, ten misericordia de mí. Lo que realmente Dios ve y busca es un espíritu quebrantado. Es un corazón rendido delante de su presencia. ¿De qué vale traer diezmo y ofrendas a la casa de Dios cuando no respeto su palabra? Y aún para esto, dice el Señor dijo: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tiene algo con tu hermano, ve y primeramente arregla tus cosas y luego trae la ofrenda. No es válido traer ofrendas al altar si sigues peleado con alguien de tu familia, con alguien de la casa. El Señor te dice: échate tu ofrendita en el bolsillo, soluciona tus cosas y después ven. Lo que en otras palabras. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa tu dinero. Y lo tienes que saber. Tú no vas a comprar a Dios con tu dinero. A Dios lo que le interesa es tu corazón. A eso sí le interesa. ¿De qué me sirve venir a mí, traer diezmo y ofrendas, si todavía mi corazón vive en arrogancia y altivez? Peleado con todo el mundo, a nadie lo hablo, a todos los bloqueos del WhatsApp, ¿saben? Pero el tipo viene y trae ofrendas y diezmo al altar. Dios lo que necesita y lo que quiere de mí no es mi bolsillo ni mi billetera, es mi corazón. Y Dios lo mismo te dice a vos. Yo quiero tu corazón. Yo quiero cambiar, modificar, transformar. Es por eso que hoy el Señor nos llama a ser pobres de espíritu. Diezmo es mi obediencia con Dios. Ofrenda es mi demostración de amor con Dios. Pero si mi corazón está desviado, no sirve de nada. ¿De qué vale traer a Dios todo el oro del mundo si no respeto y no obedezco su palabra? Si no soy humilde de espíritu. Recuerda que Él dice: Jehová es excelso y atiende, escucha esto, atiende, o sea que se ocupa, atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Esta palabra es algo que a mí me golpea y me hace alinear y me hace tener un nivel, como el nivel de mano, me hace tener un nivel en mi vida. La humildad hace que Dios atienda tu vida. ¿Quieres ser atendido por Dios? ¿Quieres que Dios escuche tu oración? ¿Quieres que Dios esté contigo? Primer principio, sé humilde. Porque el Señor promete que al humilde Él lo atiende. Y nos mira de cerca. Pero más al orgulloso dice que lo mira de lejos. La humildad y pobre de espíritu es exactamente lo mismo. Cuando alguien es pobre de espíritu, está diciendo que es humilde en su espíritu. A Dios no lo mueve ni la fama ni el dinero, ni sacrificios que pueda llegar a hacer, ni aún una alabanza que no sale de corazón. A Dios lo que sí le mueve es la humildad en el corazón, es el quebrantamiento en el corazón y reconocer que sin Él nada somos. Es por eso que ahí dice: yo atiendo, yo me ocupo de aquel que es humilde delante de mi presencia. Ahora, ¿yo te puedo fingir la humildad? Claro que sí. Y por dentro soy un arrogante, un soberbio, tengo altivez. Pero la primera señal que vas a ver en mi vida es que Dios no me atiende, es que Dios no me mira de cerca. La primera señal. Moisés, un hombre de Dios, que cuando lees la escritura capturó una unción tremenda. Pero lo primero que capturó, lo primero es que él fue capturado por Dios.
Mira lo que dice la palabra, Números 12:20. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hablaba de Moisés. Moisés era el más manso y el más humilde sobre la tierra. Y una de las señales que vamos a ver en un ungido, en una ungida de Dios, es la humildad en el corazón. Cuando alguien es aparentemente ungido, pero dentro de suyo hay orgullo, hay altivez, hay prepotencia, hay soberbia, es una persona que simplemente perdió la sensibilidad con Dios. Y que lo único que estás viendo son regazos de lo que le quedó de unción. La unción camina con la humildad. La humildad camina con la unción. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque la unción camina, se mueve, se abraza y duerme con aquella persona que es humilde, con aquella persona que es pobre de espíritu. Porque donde no hay humildad, no hay unción real. No hay presencia de Dios. Y me gusta esto porque Dios llama a Moisés en medio de una zarza y le dijo, yo te llamé para que fueras a sacar mi pueblo. Y Moisés dijo, yo no tengo esos recursos, Señor, yo no puedo. Pobre de espíritu, reconociéndose que delante de Dios no podía. Y Dios le dijo, tú irás y yo estaré contigo. Un pobre de espíritu es eso. Es una persona que reconoce que no tiene cualidades, que no tiene recursos, que no tiene talento que puedan sobresaltar. A esas personas es la que Dios llama. Al pobre de espíritu. Era justo el tipo de varón que Dios necesitaba. Era el hombre ideal que Dios estaba buscando. Alguien que entendiera que por sus fuerzas no iba a poder liberar un pueblo. Y escucha, cuando Dios te manda a hacer una tarea y tú realmente lo veas imposible, gloria a Dios y aplaude y celebra a Cristo. Porque Dios siempre te va a mandar a hacer cosas que para vos son imposibles. Gedeón, otro hombre ideal. Gedeón fue llamado por Dios. Dice que un ángel se le apareció a Gedeón, en el cual Gedeón estaba sacudiendo el trigo para guardarlo, porque se lo estaban por robar. Y el ángel de Jehová le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón forzado y valiente. El otro tenía un miedo que le roben lo poco que tenía. Pero Dios ve más allá de lo que tú estás pasando en este momento. Dios ve de vos el producto terminado, no el producto en proceso. Y el ángel le dijo, tú salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Los madianitas eran los que venían a saquear la tierra de Israel. Y Gedeón respondió, Señor, ¿con qué salvaré? Si somos pobres en la familia y el menor en mi casa. Ahí estaba el pobre de espíritu que no tenía recursos, que no lo podía hacer. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Es que Dios llama al que no califica. Es que Dios levanta a los que están en anonimatos. Es que lo único que busca Dios es un corazón quebrantado y un pobre de espíritu. El que no califica, Dios dice, para mí sí califica. El que tiene miedo, el que tenía temor de que aún le roben y el que guardaba las cosas, dice, Señor, esforzado y valiente, porque te estoy llamando. ¿Saben por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios está buscando Gedeones en esta casa. Hoy Dios está buscando a Moisés en esta casa. Que no califiquen para la sociedad. Que no califiques para la tarea que Dios puso en tu vida. Pero que digas, Señor, heme aquí. Acá estoy, Señor. Dependo de ti. Porque ahí donde se demuestra que hay un corazón humilde y quebrantado de espíritu.
donde realmente hay un pobre de espíritu. Que necesitamos 24/7 estar dependiendo del cielo, de estar dependiendo de Dios. Yo no puedo subirme acá arriba y predicar lo que yo quiera. Yo necesito saber lo que el cielo quiere hablarte, porque dependo de Él. De Él dependo. Si no, mis palabras no tendrían sentido. Serían palabras huecas que no llegan, no transforman tu vida. Pero cuando Dios realmente habla, la palabra llega dentro tuyo, transforma, cambia, y tú ya no eres el mismo de antes, porque la palabra va trabajando dentro tuyo. Y yo quiero decirte en fe que Dios te está hablando. Tú dices: Señor, no cuento con estas cualidades. Yo entiendo que me está llamando la obra, yo entiendo que me está llamando diferentes tareas, pero no cuento con esas cualidades, no lo puedo hacer. Gloria a Dios por eso. Y te digo: sí, hija, sí, hijo, así es. Pero el Señor necesita que dependas de Él las 24 horas del día para poder cumplir su propósito. Cuando Jesús habla sobre las bienaventuranzas, hace referencia sobre estos puntos que debemos tener como cristianos. Lo que nos enseña cómo poder heredar el reino de los cielos. No lo heredamos por ser famosos, por ser ricos o por cantar bonito. Lo heredamos por respetar las bienaventuranzas, por vivir su palabra. Solamente vivimos con una condición: ser pobres de espíritu. Pero quiero entrar un poco más profundo en lo espiritual, para que puedas conquistar. Escucha esto, lo que quiero compartirte. Las bienaventuranzas, todas de ellas menos una, te hablan de una bendición a futuro, pero una de ellas te habla de una bendición en presente. Y si observas este tema, dice de la siguiente forma: bienaventurados los que lloran, porque recibirán tiempo futuro, consolación. Bienaventurados los mansos, porque recibirán tiempo futuro, la tierra por heredad. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será tiempo futuro saciado. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque alcanzarán tiempo futuro misericordia. Pero el primer verso dice esto: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuándo? ¿En tiempo futuro? Ahora. ¿Me entiendes? Es la primera bienaventuranza que hay recompensa en tiempo presente. Las demás en tiempo futuro. Pastor, ¿dónde quiere ir? Porque no lo entiendo. Aguarda un segundo. El que es humilde, el que es pobre de espíritu, tiene acceso al reino en el ahora. ¿La estás entendiendo? Gloria a Dios. Así que esos tipos de cristianos, los que aman a Dios y viven en pobreza de espíritu, ellos entran al reino, heredan del reino, pero lo establecen en la tierra. Es que una dimensión aún mayor. El pobre de espíritu tienes acceso al reino de los cielos en el ahora, mientras tú vives acá, en esta tierra. Heredas lo del cielo, pero entras también al cielo a buscar. Deme un ejemplo, pastor. Sí. Ser humilde o pobre de espíritu nos ayudará a vivir de una dependencia absoluta del tiempo de Dios. Pero el pobre de espíritu le pertenece el reino. Tiene la facultad de llevar el reino donde él se mueva. ¿Por qué? Porque sos pobre de espíritu. Tú vas a un hospital, no solamente vas tú al hospital, sino que llevas el reino contigo y la manifestación de ese reino. ¿Por cuál es la cualidad? Por ser pobre de espíritu.
Tú vas a una casa donde hay muerte, donde todo está mal. Tú llevas el reino a ese lugar. ¿Por qué? Por ser pobre de espíritu. Deme un ejemplo más, pastor. Sí, mire. El pobre de espíritu es el que lleva consigo las llaves del reino. Tiene las llaves del reino. ¿Para qué? Para que lo que ates en la tierra sea atado en los cielos. Y para que lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. La cualidad de un pobre de espíritu es que puede entrar ahora mismo, estando acá, pero tiene acceso al reino. Un pobre de espíritu es aquel que manifiesta el poder de Dios acá en la tierra con señales, milagros, maravillas y todo lo que Dios quiera equiparte. ¿Cómo lo hago, pastor? Es que mientras usted se mantenga siendo pobre de espíritu, usted tiene acceso a eso, al reino de los cielos. ¿Estás comprendiendo? Gloria a Dios. El pobre de espíritu trae los diseños del cielo a la tierra. Pastor, estoy viviendo mal, mi familia está destruida. Pastor, estoy pasando por esto. Espera. Donde hay un pobre de espíritu, los diseños de Satanás, y traemos los diseños del cielo. Yo sé que me estás entendiendo. Yo sé que me estás comprendiendo. Pero Dios hoy nos llama a ser pobres de espíritu. Y es una bendición ser pobre de espíritu. Porque donde te muevas, el reino camina contigo. El pobre de espíritu establece el reino, pero el reino de las tinieblas retrocede. Pero también sabe que al final de los tiempos, Dios te esperará con galardón. Gloria a Dios por eso. Cuando pude entender esto, yo dije: Señor, ayúdame a ser pobre de espíritu. Ayúdame. Y yo creo que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que soy pobre de espíritu, pero la palabra me exhorta y me dice: engañoso es el corazón del hombre. Yo necesito que Él me apruebe y me diga: hijo, estás caminando bien, estás caminando lo correcto. Porque yo puedo aparentarte y decirte: sí, mira, yo soy el más manso de todos los congregados. Pero la palabra de Dios me dice: engañoso es el corazón del hombre. Engañoso. El pobre de espíritu tiene la facultad de estar rápidamente en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué mejor? Por la humildad. Porque con humildad entras: Señor, acá estoy. Señor, reconozco mi falta, reconozco que soy errante, pero que te necesito. Estás entrando con un corazón quebrantado en la presencia de Dios. Cuando entra, lo primero que hace es reconocerse que necesita a Dios. Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarás descanso para su alma. Es humillarse, reconocerse, es quebrantar el corazón. Jesús dijo que Él atiende al humilde. Te es de bendición ser humilde, porque el Señor dice que yo lo miro de cerca, mas al altivo Él lo mira de lejos. Y esto es algo que aprendí y lo enseño. Vivamos en humildad. No es de bendición vivir en humildad. Gracias, Señor. Yo quisiera ministrarte. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Yo sé que esta palabra tuvo diferentes facetas en tu vida, como lo tiene en la mía. Yo sé que esta palabra para algunos fue una revelación para comenzar a tomar cartas en el asunto de vivir y mantenerse en una vida con un corazón quebrantado y siendo pobre en espíritu. Para otros quizás es un desafío, pero la palabra fue como un espejo, porque también me mostró los errores de mi vida y de tu vida.
Pero ahí el Señor te está animando a decir: vamos, hijo, vamos, hija, anímate, esfuérzate. Porque si lo logras serás bienaventurado. Se puede lograr. Pero quizás para otros el Señor le está trayendo revelaciones aún en lo más profundo de lo espiritual, diciendo: ahora que caminas en esto, comienza a entrar en el reino, comienza a usarlo del reino, comienza a aplicarlo del reino. Yo sé que acá hay personas que tienen que levantarse de una vez por todas y echar a patadas el enemigo que se te sentó en tu casa. Y hoy el Señor te estuvo hablando. Y quizás podías ver secuencias en tu casa. Podías ver secuencias donde el enemigo se te había metido para poder destruirlo todo. Y hoy el Señor te está llamando a que tomes lo que te pertenece del reino, a que lo establezcas. Familia, el Señor te está diciendo: yo te he depositado en ti las llaves para que ates o desates. Comienza a usarlas. Tienes que entender que la lucha no es con los que conviven, la lucha espiritual. Y hoy el Señor te está dando como un impulso a levantarte como esa guerrera que sos, ese guerrero que sos. Hay personas acá que han dormido con el enemigo dentro de su casa, viendo cómo él destruía tu propio hogar. Oh, Shanaman sobre Keye. Pero hoy te despiertas de toda muerte y de todo letargo. Hoy tomas posición en tu casa. A ti te estoy hablando. Hoy tomas posición en tu casa. Vas a tomar las armas espirituales y vas a comenzar a echar fuera toda influencia. Hay familias que están viendo, oh Señor Jesús, hay matrimonios que están viendo cómo las influencias entraron en tu casa y tú simplemente te sentaste en la silla de la pasividad, permitiéndolas, aceptándolas. Y hoy la palabra te está hablando y te está desafiando a que te levantes, a que reprendas, que uses las armas, oración, clamor, ayuno, para echar fuera las influencias que se te metieron dentro de tu casa y tú las viste. Tú las viste. Tú veías cómo las influencias se metían dentro de tu casa y no abrías tu boca. Sí, te estoy hablando a ti. No voy a darte el nombre, pero te estoy hablando a ti. Pero el Señor hoy te dice: toma mis armas. Toma mis armas porque tú santificaste tu casa. ¿Recuerdas cuando santificaste tu casa y dijiste: esta casa es tuya, Señor, y tú habitarás en ella? ¿Te acuerdas cuando lo hiciste y no había nadie ahí? Santificaste tu casa, tu techo. Lloraste delante de mi presencia, santificando tu hogar. Oh Señor Jesús, yo sé que le estoy hablando a personas acá, pero hoy el Señor te dice: sal de la pasividad. Sal de la pasividad. El Señor envía su Espíritu Santo para despertar tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús, para que salgas de toda muerte, de todo letargo, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, ahora Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora Padre, reprendo todo corazón duro, todo corazón de piedra.
Reprendo todo corazón de indiferencia, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquellos hombres, mujeres que quizás le cuesta vivir en humildad, ahora en el nombre poderoso de Jesús. El Señor es aquel que convierte todo corazón de piedra en corazón de carne. Vuelve la sensibilidad espiritual a tu vida. Vuelve el sentir ahora a Dios dentro tuyo. Vuelve el sentir a Dios aún dentro de tu casa. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, reprendo toda falsa humildad en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, y enséñanos a vivir humildemente. Enséñanos a ser pobres de espíritu. Hoy por eso te pedimos perdón por las veces que nos guiamos, las veces que nos movimos en arrogancia, en altivez, en desobediencia, las veces que quisimos vivir como nosotros queríamos vivir. Hoy te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Pero hoy dependemos del cielo. Hoy queremos vivir, Señor, por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora, Padre, manifiéstate, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oh, el Señor me ministró hoy en esta palabra. Dice el Salmo 147, Él enviará su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Enviará su palabra y derritirá, soplará su viento, pero también fluirán las aguas. Hoy, como hijo de Dios, suelto palabra de Dios sobre tu hogar. Suelto palabra de Dios sobre tu corazón. Esta palabra va a correr velozmente, va a cambiar, va a transformar en el nombre poderoso de Jesús. Se te terminaron los días que estabas viviendo. Comienzas a vivir una nueva temporada, un nuevo tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que avalaban el pecado dentro de su casa y que tú lo veías y lo avalabas, pero hoy se termina en el nombre de Jesús. El Señor te ha despertado tu espíritu, mujer. Ha despertado tu espíritu para que confrontes y que pelees con lo espiritual. Y el Señor hoy te está llamando a la búsqueda, a la intimidad, pero también a la guerra en lo secreto. Porque verás cómo solamente las cosas se disipan. Mujer, escucha esto. Ora, clama, métete en mi secreto. Métete en mi secreto. Haz guerra en lo secreto. Yo te daré estrategias. Tú no pelearás con los de tu casa. Escucha esto. Tú no pelearás con los de tu casa. Yo voy a obrar con los de tu casa, dice el Señor. Yo voy a obrar con los de tu casa. Tú no vas a entrar en discusión con tus hijos. Tú no vas a entrar en discusión con los que viven bajo tu techo. El Señor te dice, métete en mi secreto. Porque ahí donde te voy a dar estrategias. Ahí donde te voy a enseñar. Y verás la mano de Dios. Y estas serán las señales. Estas serán las señales. Se va a comenzar a disipar. Veo que el Señor comienza a cortar el fluir de la gente sobre tu casa. Veo que el Señor comienza poco a poco a quitar el deseo de los tuyos. Ese deseo pecaminoso el Señor lo empieza a quitar. Verás aún que tus hijos se quedarán más tiempo en tu casa. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, enséñanos a ser pobres de espíritu, Señor. Enséñanos, Señor. Yo lo necesito, Padre. Señor, yo necesito ser pobre de espíritu, Señor. Soy el primero, Señor. Yo necesito tener un corazón humilde, Señor, como el que a ti te agrada, Señor.